diputado federal Martí Batres Guadarrama. Entre otras muchas cosas, es primero licenciado en Derecho, ha sido diputado local, diputado federal y secretario en el gobierno del Distrito Federal. Con el tema reconocimiento del derecho a la electricidad como un derecho humano elevado a rango constitucional, nuestro compañero diputado federal Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con el diputado Gerardo Villanueva, con los compañeros del SME y con los compañeras usuarios del servicio eléctrico en esta reunión, entre otras y otros compañeros de lucha. La reunión de hoy en este foro tiene múltiples significados. Tiene significados diversos, como la lucha del SME, que representa muchos frentes. La ofensiva que se dirigió en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas tuvo varias razones en su momento. Había varios objetivos de por medio. Se buscaba dejar de gastar o gastar menos en el servicio público eléctrico, pero eso sí, garantizar los recursos públicos para los compromisos financieros, como la deuda externa, como el FOBAPROA y otros. Se buscó también debilitar a un pilar fundamental de resistencia contra la privatización de los energéticos. Se buscó también entregar la fibra óptica a medios de comunicación monopólicos. Se buscó también debilitar a un pilar de la lucha en contra de la llamada reforma laboral. Y se buscó también destruir un contrato colectivo ejemplo de prestaciones dignas para los trabajadores. Así de que eran muchos los asuntos que llevaban de por medio en la ofensiva contra el SME, y de ahí se explica el golpe que dieron hace un par de años. Y también por eso nosotros reiteramos nuestra admiración a esa resistencia casi heroica que han llevado a cabo los compañeros trabajadores del sindicato. Qué bueno que siguen luchando, porque no hay otro horizonte de triunfo más que la perseverancia y la resistencia. Se dice ahora que resistir es existir en estos tiempos del neoliberalismo. Así es de que a mí me da mucho gusto que ha pasado el tiempo, y cuando el SME convoca una movilización, ahí hay miles de trabajadores. Qué bueno que siga esta lucha. Es importante para los trabajadores del SME, pero también es importante para muchos otros sectores del pueblo trabajador. Precisamente en estos días hemos estado ocupados en el tema de la reforma laboral, y aprovecho para informarles un poco al respecto. Reformaron la Constitución en la legislatura pasada para crear una figura que se llama iniciativa preferente, que le da al titular del Poder Ejecutivo la atribución de presentar una iniciativa que debe ser dictaminada en no más de 30 días por la Cámara correspondiente a donde esta fue enviada. Esto representa un retroceso grave, porque la preferencia la tiene el Poder Ejecutivo por encima del Poder Legislativo. La preferencia, de acuerdo a esta nueva norma constitucional, la tiene el titular del Poder Ejecutivo por encima de los más de 628 legisladores federales. Es completamente absurdo. Eso devuelve al Ejecutivo ese tipo de facultades metaconstitucionales.
constitucionales que tenía, más allá de la Constitución, de ser el gran legislador, pero ahora en la Constitución misma es el gran legislador. Ahora bien, esa iniciativa que se ha enviado al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, representa en su contenido también un retroceso. Es absurdo pretender dictaminar algo tan delicado en un mes, pero además el contenido es para preocuparse. Según esta iniciativa, podría haber contratos por hora, lo cual nos llevaría al pago infinitesimal de salarios de hasta 7 pesos la hora. Según esta iniciativa puede haber contratos a prueba y contratos de iniciación, lo cual reviviría aquellos viejos contratos de aprendizaje que fueron ya derogados en 1970 por la infamia que se cometía en contra de adolescentes y jóvenes a través de este tipo de contratos. Esta iniciativa plantea la subcontratación sin responsabilidad patronal, es decir, si un patrón contrata a una empresa para que haga un servicio, el patrón original no tiene responsabilidad laboral respecto a los trabajadores de la segunda empresa, lo cual lleva a agudizar la precarización del trabajo y a la creación de empresas fantasmas intermediarias para evitar que las empresas contraten trabajadores que tengan estabilidad laboral. Se plantea también el despido hasta sin notificación o notificación por correo, de tal forma que se pueda despedir a trabajadores sin haberles notificado el despido. Se plantea que el pago de salarios caídos cuando hay una huelga sea de no más de un año, o sea que si el conflicto dura 10 años, eso ayuda a la patronal porque puede prolongar el conflicto con la conciencia de que solo tendrá que pagar un año de salarios caídos. Y por lo demás, también afecta a la democracia sindical, porque si hay trabajadores que quieren cambiar de su directiva sindical porque su sindicato es charro, tienen que presentar sus nombres ante la Junta, lo cual hace que queden denunciados frente a la dirigencia sindical charra, frente a la empresa y frente al gobierno, y cualquiera de los tres pues va a querer, obviamente, reprimirlos políticamente. Bueno, estamos en ese tema, estamos muy preocupados, y una de las fuerzas que tiene más claridad sobre lo nocivo que representaría esta reforma antilaboral de Felipe Calderón, pues es precisamente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero nos da gusto la visión global del SME, que no es una visión solo gremial, sino que ha establecido otras líneas de acción: visión nacional en los energéticos, visión social respecto de las tarifas eléctricas, y este es un tema fundamental. Una de las razones para golpear a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue elevar las tarifas eléctricas, y se ha venido un aluvión de aumentos de tarifas ilegal, porque la gente no tenía contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Sus contratos eran y son, en muchos de los casos, con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Si los contratos se hicieron con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ha entrado otro actor ajeno al contrato que realizó el usuario y una empresa, que es otra empresa diferente que la Comisión Federal de Electricidad, ha entrado a establecer nuevas tarifas y con ello un alza generalizada del costo del servicio eléctrico para los usuarios. Esto es otra de las razones por las cuales en su momento se volvió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y ya recordamos la campaña tan terrible que se enderezó en contra de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y en contra de los trabajadores de esta empresa. Se decía que eran improductivos la empresa, los trabajadores, que había tarifas muy elevadas, etc. Pues bueno, ahora estamos viendo que las tarifas elevadas se están dando precisamente a partir del proceso de sustitución ilegal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por la Comisión Federal de Electricidad. Esto entraña pues diversas problemáticas. La gente queda en una situación muy delicada
de no poder llevar a cabo el contrato que hizo con la compañía de luz y fuerza del centro y de tener una empresa que es la que está sustituyendo ilegalmente a luz y fuerza del centro y le está imponiendo determinadas tarifas por la vía de los hechos. Aquí no importan las regiones ni las problemáticas sociales, sino lo que importa es que se aumenten las tarifas precisamente para garantizar que los recursos del Estado no sean para el servicio público o los servicios públicos, sino sean para otros fines como los que ya he mencionado. Nunca se deja de pagar, eso sí, a los banqueros del FOBAPROA, y nunca se deja de pagar la deuda externa, ahí sí. Pero el apoyo para la población en una materia tan importante como esta, que es la energía eléctrica, esa sí puede estar en cuestión como lo está ahora. Esta situación nos lleva a una reflexión y nos lleva a buscar nuevos instrumentos jurídicos para garantizar el servicio público eléctrico y nos lleva a una discusión de lo que significa el servicio público eléctrico y de lo que entraña como ejercicio de derecho por la población. Al respecto se han organizado diversas uniones y asociaciones de usuarios del servicio eléctrico. Esto es muy importante porque el servicio eléctrico en nuestro país es público, afortunadamente sigue siendo público. Y eso ha sido producto de una batalla. Tuvimos una lucha, una confrontación en el sexenio pasado con el gobierno de Vicente Fox, que pretendió hacer una reforma a la Constitución para eliminar esta atribución exclusiva que tiene el Estado de distribuir la energía eléctrica. Ya en el gobierno de Salinas de Gortari, en el 92, se aprobó una ley del servicio público eléctrico que permite privatizar la generación de energía eléctrica. Y hay varias formas: la cogeneración, la autogeneración, los productores independientes que permiten generación de energía eléctrica privada. Eso nos ha llevado a que en nuestros días más del 40% de la energía eléctrica generada en el país sea privada. Poco a poco se dio una privatización de la generación de la energía eléctrica. Y esto ha llevado incluso a desastres. Por ejemplo, hay empresas que se han desbordado por no utilizarlas para garantizarle la compra de energía eléctrica al productor independiente, muchas veces extranjero, y no utilizar la energía eléctrica producida por una empresa nacional. Esto es verdaderamente absurdo, es aberrante, es ilógico. Si la nación tiene una empresa que produce energía eléctrica, ¿por qué no se compra la energía eléctrica prioritariamente a esa empresa y se garantizan cuotas de compra a empresas extranjeras? Esto solo tiene que ver con un entreguismo que nada tiene que ver ni siquiera con la lógica del mercado, sino con los compromisos político-económicos que se han establecido a nivel internacional. Bueno, ahora se buscó en el sexenio de Vicente Fox privatizar la parte de la distribución. Todavía, y espero que no suceda, tenemos compañías extranjeras que estén llevando el servicio eléctrico a los hogares. El servicio eléctrico a los hogares lo ha llevado el Estado. Y ustedes recordarán tal vez, y si no, búsquenla, aquella película que se llama La Gran Venta. Es una película con ejemplos de varias privatizaciones en el mundo. Los ferrocarriles en Gran Bretaña, el agua en Bolivia, eso ya cambió, pero fue un ejemplo. La salud en un país de Asia y el tema de la electricidad en Sudán. Cuando privatizan la electricidad, y me refiero aquí a la distribución, entonces muchas zonas populares se quedaron a oscuras completamente. No puedes pagar el servicio eléctrico, te lo cortamos, punto, porque la empresa privada vive de sus ganancias, y si no pagas el servicio eléctrico de acuerdo a las tarifas que ha impuesto la empresa privada, entonces te cortamos la energía. Cuando puedas pagar, la vuelves a contratar.
Esto llevó a amplias franjas de zonas en Sudáfrica a la oscuridad completa. Aquella película es todo un documental en el que se puede comprobar cómo hay zonas oscuras, llega la noche, ya hay oscuridad, y la gente tiene que buscar otras vías en pleno siglo XXI para tener electricidad. Sería entonces una aberración que el servicio público eléctrico, la distribución de la electricidad a los hogares, se privatizara, pues que esto ocasionaría que muchas personas y muchas familias no tuvieran electricidad. Hoy, en nuestros días, podría vivir una familia en condiciones de dignidad sin electricidad. Obviamente que no. La electricidad es un servicio básico para la vida cotidiana en cualquier hogar. La electricidad significa luz en los hogares y en las casas. La electricidad significa tener muchas veces, dependiendo de las características tecnológicas, posibilidad de calentar los alimentos para poderlos ingerir. La electricidad significa servicios que ya son considerados parte de la canasta básica, como tener refrigerador, tener plancha, tener televisión, para poner algunos ejemplos. La electricidad significa tener la posibilidad de utilizar una computadora, incluso una portátil, porque esta se recarga con electricidad. Entonces, sin la electricidad es imposible tener actualmente un funcionamiento cotidiano y digno en la vida del hogar de las familias. Esto nos debe llevar entonces a una reflexión jurídica sobre la electricidad, que no es nada nueva o no debe sorprendernos si vemos algunos otros ejemplos, y voy a mencionar dos. Uno es el del agua y otro es el del internet. El agua se considera un derecho humano, y si el agua se considera un derecho humano es porque es vital para la vida, para el funcionamiento cotidiano de la sociedad, para el funcionamiento de las familias y para la dignidad de las personas. La vida es alimento, el agua, es alimento, pero el agua también es salud, el agua es higiene, el agua es bienestar, el agua es un confort, es decir, el agua tiene una gran cantidad de virtudes. Esto resulta más o menos obvio: sin agua no hay vida. Se entiende de manera muy lógica que sea un derecho humano, y el tema ha ido avanzando cotidianamente, se ha ido haciendo una parte de un nuevo sentido común sobre los derechos humanos. Pero hay otro caso muy interesante, que es el del Internet. Y el Internet actualmente, el acceso a esa red universal cibernética, se considera ya un derecho humano en algunos países mediterráneos de Europa. Si estamos hablando de que el Internet es un derecho humano, el agua es un derecho humano, pues entre ambos, en una escala de usos por parte de la población, se encuentra la electricidad. Si el Internet es vital, porque se considera básico para una comunicación universal y para el goce de servicios de recreación y de una comunicación elemental en nuestros días, pues la electricidad es indispensable incluso para poder acceder al Internet. Entonces, el tema de la electricidad como un servicio público que se considere un derecho humano cobra actualidad y cobra fuerza, y nos da un nuevo elemento sobre el tema de las energías, sobre las diversas energías, en este caso la energía eléctrica, para considerarse en la discusión jurídica de avanzada de nuestros días. Esto quiere decir entonces que consideramos que la electricidad debe ser un derecho social, debe ser un derecho humano, debe ser un derecho de las familias, de tal forma que los legisladores que estamos presentes en esta mesa queremos hacer este compromiso con ustedes, o decir públicamente que presentaremos las iniciativas legislativas necesarias para que comience este debate y se considere la electricidad como un derecho humano, de tal forma que usted
sobre el tema de las tarifas. Precisamente, cuando hay un servicio público y no un servicio privado, el costo de dicho servicio entra en una nueva fase de discusión. Si es un servicio público, no tendría por qué tener las características de un servicio comercial, no tendría por qué tener las características de un servicio de otro tipo. Si hablamos de otros servicios que se consideran derechos humanos, como un servicio que es el de salud, un servicio que es la educación, y que para nosotros, en la cultura de los derechos surgidos, sobre todo después de la Revolución Mexicana, se entienden más como derechos, nosotros entendemos que el acceso a la educación pública es gratuito, el acceso a la salud por parte de los servicios públicos es gratuito. Entonces, siendo la electricidad un servicio público, esto nos debe llevar a reconsiderar a fondo el tema de las tarifas. Cuando menos, no pueden ser onerosas ni impagables, pues si es un servicio público que busca satisfacer una necesidad en general, eso quiere decir que debe ser un servicio de muy bajo costo para garantizar que pueda ser utilizado por todas las familias y que todas las familias puedan satisfacer las demás necesidades sin dejar de tener el acceso al servicio eléctrico. Hay entonces toda una consideración sobre lo que debe ser una nueva canasta básica de necesidades y por lo tanto los costos económicos que deben tener los elementos que constituyan esta canasta básica de necesidades. La electricidad es parte de los elementos básicos de las necesidades básicas que deben ser satisfechas por la nación y por el Estado. Y eso implica construir un nuevo andamiaje jurídico. Electricidad como derecho humano, servicio público eléctrico garantizado para todas las regiones del país, para todas las familias, independientemente de su condición social, y tarifas a bajo costo para que puedan ser pagables por todas las familias que requieren del servicio eléctrico. Bueno, vamos nosotros a trabajar en esta idea. Nos parece muy importante iniciar este debate, iniciar esta discusión. Sabemos que vamos a contracorriente de la tendencia neoliberal, pero pues también la tendencia neoliberal ya está muy cuestionada en el mundo entero. Estamos viviendo procesos sociales distintos en el planeta y un agotamiento también de toda la oleada neoliberal, incluso en nuestro país. Por esas razones consideramos que es un momento bueno para dar esta discusión, y esto significa que si los energéticos son de la nación, que si en nuestro esquema constitucional los energéticos tienen una preeminencia nacional, pues entonces esto se debe reflejar en el acceso a los energéticos por parte de la población. Es completamente contradictorio que los energéticos sean de la nación y el gas doméstico es caro. Es completamente contradictorio que los energéticos sean de la nación y la gasolina tiene un aumento cada mes. Es completamente contradictorio que los energéticos son de la nación y la electricidad se está constituyendo en un servicio que es cada vez más difícil de pagar. Por esas razones, consideramos, cuando hablamos de la defensa de los energéticos, que se debe considerar que la nación somos nosotros. El Estado no es la nación. En todo caso, el Estado es el poder que administra recursos de la nación, pero la nación, pues somos todos los consumidores de esos energéticos que nuestra Constitución marca son de la nación. Por lo tanto, defender los energéticos para la nación es defender también el acceso económico de las familias a los diversos energéticos de nuestra nación. Ahora, los más conocidos como el petróleo, como la electricidad, como los derivados diversos del petróleo, y en lo futuro también los energéticos alternativos que surjan a partir de otro tipo de tecnologías que se van a desarrollar, como la energía solar o la energía eólica y otras.
Compañeras y compañeros, el día de hoy en este foro hacemos un compromiso con las usuarias y usuarios y con los compañeros sindicalistas de la electricidad de promover en la Cámara de Diputados las iniciativas correspondientes para que el acceso al servicio de la electricidad se considere un derecho humano. Muchas gracias por su atención. Es con el siguiente tema, por una tarifa social justa en materia de electricidad. Solamente voy a dar algunos datos. José Antonio Almazán. Señoras, compañeros del presidio, tengan ustedes muy buenas tardes. Con incrementos superiores a 125% en el precio medio de la tarifa doméstica, entre 138 y 144% en tarifa industrial, 107% en tarifa comercial, 81% en tarifas agrícolas y 83% en servicios. Todo ello del 2000 a la fecha, la electricidad en México se ha convertido en una mercancía de lujo que coloca a más de 31 millones de usuarios domésticos en la disyuntiva mensual de pagas la luz o comes, contradiciendo una de las muchas promesas incumplidas del espurio. Ya se va, pero hay que recordarlo, quien en 2006 se comprometió a bajar el precio de la electricidad. Estos incrementos desorbitados de la electricidad en México lo colocan en el rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del planeta, muy por encima del incremento del índice nacional de precios al consumidor, que a lo largo de este periodo fue de un 59%, y por supuesto muy por encima del crecimiento, que no es tal, de los salarios mínimos, que de 2000 a la fecha solamente se ha incrementado en un 54%. Todo ello a consecuencia de la creciente privatización de la industria eléctrica iniciada por el priista Carlos Salinas de Gortari en 1992, y en virtud de la cual Comisión Federal de Electricidad avanza hacia una bancarrota similar a la provocada deliberadamente para extinguir a luz y fuerza del centro y golpear criminalmente al Sindicato Mexicano de Electricistas. Los únicos ganones han sido las empresas privadas extranjeras, Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etcétera, cuya sola presencia vulnera el párrafo 6 del artículo 27 constitucional. Los perdedores son la nación y el pueblo de México. En este contexto, hablar de renacionalización de la industria eléctrica y una tarifa eléctrica justa pareciera remontarnos a los años 60, cuando las ligas de consumidores electricistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas, expresando el descontento popular, pero también de sectores empresariales, demandaron y lograron que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos declarara la nacionalización de la industria eléctrica en México. El problema de las altas tarifas eléctricas en nuestro país se remonta a mediados de los años 70, pero se acentuó a partir de la década de los 80 con la imposición del modelo neoliberal en México, iniciado por el PRI. Sin embargo, el mayor mérito le toca a Fox y a Calderón. Al primero por su arbitraria y antipopular tarifa doméstica de alto consumo, mejor conocida como DAC, y al segundo por el golpe fascista asestado al SME, calificando este hecho como una de sus grandes reformas estructurales. Los números hablan por sí mismos. Pagada en dólares y con ingresos promedios 8 veces superiores a los salarios mexicanos, en diversos estados de nuestros vecinos del norte, el precio de la tarifa doméstica e industrial es más barata que en nuestro país. Pero no solo frente al imperio del norte. En países de mayor pobreza o mejor distribución del ingreso, como Haití, Nicaragua, Venezuela, España, Francia, Brasil, Ecuador, el precio de la electricidad es más bajo que en nuestro país. Una revisión de las finanzas de Comisión Federal de Electricidad en los últimos 11 años muestra el terrible impacto de la privatización, con pérdidas crecientes en sus resultados financieros y de explotación, una deuda superior a los 603,000 millones de pesos. Comisión Federal de Electricidad enfrenta un catastrófico futuro que en unos años, pocos,
la van a llevar a la quiebra o a convertirse en una sucursal, en una caja registradora al servicio de las empresas españolas, japonesas, etcétera, que ya controlan más del 50% de la generación en nuestro país. Por el contrario, las únicas beneficiadas con el desastre eléctrico de Comisión Federal de Electricidad y las elevadísimas tarifas eléctricas en México son las empresas privadas extranjeras que acumularán ganancias de 320,000 millones de pesos para los próximos 15 años. Una figura clave en este proceso de privatización, mercantilización del servicio público de energía eléctrica fue Elías Ayub. Su llegada en 1999 como director de Comisión Federal de Electricidad es coincidente con la intentona gubernamental en aquel entonces de Cedillo para modificar radicalmente el artículo 27 constitucional y mutilar la exclusividad de la nación sobre esta área estratégica de México, y de esta manera satisfacer los intereses imperiales y transnacionales de dar certidumbre y legalidad a su participación en el suministro de energía eléctrica. Su larga permanencia al frente de la CFE es reveladora de los intereses que defendió a lo largo de más de 12 años, lo mismo con Cedillo que con Fox y finalmente con Calderón. Bajo su mando y escondida en el jardín publicitario de empresa de clase mundial, la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser un organismo público al servicio del pueblo, con tarifas eléctricas a precio justo. Hay que leer el artículo 5 del decreto de creación de la CFE, que no ha sido derogado y por lo tanto lo que están haciendo es violatorio al decreto que le dio origen. CFE se ha convertido simplemente en una empresa intermediaria para la reventa de la energía eléctrica producida por las grandes empresas eléctricas transnacionales. Los datos están a la vista. Del 99 a 2009, conforme a datos oficiales, la participación de capital privado de las grandes transnacionales eléctricas en la generación eléctrica pasó de un 10.6 a un 35% de la capacidad instalada de generación y de un 6.3 a más de un 40% de la generación producida y en menos de 8 años van a controlar más del 50% en ambos conceptos. En este periodo, de mayo del 99 a 2010, los permisos de generación a privados crecieron de 149 a 775 y no puede argumentarse que no fue un asunto de su competencia por dos razones fundamentales. Uno, el criterio técnico emitido por CFE para justificar el otorgamiento de esos permisos, y dos, en su carácter de director comenzaron a cerrarse plantas de generación de CFE todavía con vida útil, simplemente para garantizar la compra de energía en bloque a la CFE a las empresas transnacionales. Por supuesto que la gestión de Elías Ayub al servicio de las transnacionales eléctricas les generó enormes ganancias calculadas en 268,000 millones de pesos hasta el 2009 y 1.32 billones entre 2010 y 2041. Pero provocó a CFE pérdidas crecientes en sus resultados de explotación en la relación ingresos-costos, como puede verificarse en sus estados financieros, situación que ha sido ocultada mediante la mercadotecnia de publicitarla como empresa de clase mundial, cuando su calificación empresarial, según los reportes del Fondo Económico Mundial, en cuanto a calidad en el suministro de energía eléctrica, que considera las interrupciones y las bajas de voltaje, quedó relegada a un lugar 91 de un total de 139 países en el 2011. El otro elemento que permitió a CFE ocultar y transferir sus pérdidas crecientes y su corrupción fue la venta a precios elevadísimos de energía en bloque a Luz y Fuerza del Centro, a la cual, desde su puesta en liquidación como compañía de luz en 1975, se le impidió construir nuevas plantas de generación eléctrica. La última calificación de calidad en el suministro de energía eléctrica del Foro Económico Mundial, en su Global Competitiveness Report del 2011-2012, coloca a CFE con una calificación de 4.3 puntos en una escala de 1 a 7 de un total de 142 países, muy por debajo del Reino Unido y Francia.
Canadá, Barbados, Estados Unidos, España y Uruguay, Chile, Costa Rica, Namibia, Trinidad y Tobago, Panamá, Colombia, Guatemala, está mejor que México, Puerto Rico, Perú y Brasil, El Salvador, Irán y Turquía, Egipto, Gambia. Salta a la vista que el eslogan de CFE, empresa de clase mundial, es solamente un recurso para ocultar su corrupción, desastre financiero y pésimo servicio. Un vistazo a las cifras más recientes de la Agencia Internacional de Energía muestra que en la lista de los 33 países que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país ocupa un primerísimo lugar con la tarifa industrial más cara, junto con Chile, Italia, República Checa, Hungría, Polonia y Turquía. Particularmente destaca que en tanto para 2010 el precio medio de la tarifa industrial en México fue de 0.16 centavos de dólar el kilowatt, en Canadá fue de 0.059 y en Estados Unidos fue de 0.068. Como puede observarse en estas cifras, no impugnadas por el gobierno mexicano, el problema de las elevadas tarifas industriales de la CFE, de las que con mucha razón se queja también la CONCAMIN, se presentó a partir de 1997 en que irrumpe en forma descarada la participación del capital privado internacional en la generación eléctrica en México. En resumen, el problema del elevado precio de las tarifas eléctricas y del futuro de la industria eléctrica en nuestro país, así como de su creciente mercantilización, no tiene solución en el marco actual del neoliberalismo y de la creciente privatización eléctrica. La palabrería del PRI, que ha medrado políticamente con este problema, solamente busca generar una cortina de humo en relación al tema fundamental que es la privatización. Este asunto tampoco se resuelve con exhortos desde el Poder Legislativo a un gobierno insensible a los reclamos del pueblo. Resolver el asunto de las elevadas tarifas eléctricas requiere de cirugía mayor, comenzando una palabra que a algunos les asusta, pero que es inevitable a la luz de la historia contemporánea de nuestro país, es decir, la renacionalización de la industria eléctrica en estricta aplicación del artículo 27 constitucional, dando por terminados los ilegales permisos otorgados al capital privado y aboliendo, derogando, o como se quiera, enviándole al bote de la basura, la contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, promovida por Salinas de Gortari en 1992, otorgando energía eléctrica gratuita a los sectores de la población con consumos bimestrales menores a 200 kilowatts-hora, derogando la antipopular tarifa de alto consumo, la DAC, cancelando los adeudos pendientes a millones de usuarios domésticos, derivados de los cobros locos de la CFE, suspendiendo los ilegales cortes de luz, reduciendo el precio de las tarifas eléctricas un 50% y congelando su precio para reactivar el mercado interno y, por supuesto, derogando el inconstitucional decreto de extinción de luz y fuerza del centro y reconociendo nuestro derecho a patrón sustituto. Como todo foro, uno llega con una idea preconcebida, pero es inevitable, al escuchar a otros ponentes, al escuchar las preguntas, reflexionar sobre algunos asuntos que valen la pena. En efecto, hay una conexión íntima, esencial, entre la contrarreforma laboral que amenazan imponer en la Cámara de Diputados y el proceso de la privatización de la industria eléctrica en nuestro país. El golpe asestado al SME fue la avanzada de esta contrarreforma laboral. Yo no me meto al análisis del articulado de ese bodrio que presentó Calderón, pero me voy a los hechos concretos. Por ejemplo, la estabilidad en el empleo. Por ejemplo, el outsourcing.
Por ejemplo, la negativa de derechos y prerrogativas que estén por encima de los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo. Muchas de las cuestiones fundamentales que se han venido planteando en los últimos años como parte de la contrarreforma laboral aparecen aplicados con saña de manera criminal en ese decreto de extinción que canceló sueños y esperanzas de miles de familias electricistas. Nosotros, cuando vemos esa iniciativa preferente de Calderón, sabemos de lo que se está hablando. Y nuestra convocatoria, aprovechando este foro, es para que la acción legislativa camine de la mano con el sentir del pueblo y sus trabajadores. Camine de la mano. Se pueden hacer muchas cosas, aprovechando el fuero del que goza un diputado y un senador. Se puede, por ejemplo, frenar los cortes ilegales de luz a los sectores que están sufriendo este acoso, ahora criminalizado por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de la manera más sencilla, que es colocando miles de recibos y de facturas de Comisión Federal de Electricidad, acompañados con la firma de un diputado, de un senador, para inhibir esos cortes, en tanto no se aclaren los precios desorbitados. CFE no está cobrando, verificando consumos. CFE está estimando. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y no es que la gente vaya a la huelga de pagos, es que simplemente lo dicho al inicio de esta intervención es una realidad. O pagas la luz o comes, y la gente prefiere comer que tener dinero para regalárselo a las transnacionales eléctricas. ¿Qué hace falta ahí? La presencia legislativa. Yo estoy de acuerdo en trabajar una iniciativa que eleve a rango constitucional el derecho a la energía, comenzando con la electricidad, pero vean ustedes, es un servicio público, está elevado a rango constitucional como una facultad exclusiva de la nación. En mi opinión, esa calificación la tienen muy pocas constituciones en el mundo. El precio de conocer la experiencia latinoamericana. Eso probablemente implique un avance en el caso de Francia, que no goza de una prerrogativa constitucional como la que tenemos en México. Pero en nuestro país lo que se requiere es hacer valer el carácter exclusivo en la prestación del servicio público de energía eléctrica por parte de la nación mexicana. Y el problema de fondo es construir una fuerza que, más allá de las aprobaciones legislativas, implique en los hechos la construcción de un poder del pueblo para defender lo que está escrito y para darle fuerza a otras peticiones, a otras demandas, como es una tarifa social justa. Nos honramos de estar aquí, nos honramos de mostrar nuestra dignidad en este foro de la Cámara de Diputados, y les pedimos a los diputados, que no son muchos, y a los senadores, que tampoco son muchos, que actúen en congruencia con el mandato que tienen como representantes populares. La fuerza la tenemos y juntos podemos avanzar bien, pese a la imposición fraudulenta de ese cabeza hueca, de ese copete sin ideas, para construir lo que es un sueño de todos los mexicanos: una patria libre, una patria justa y una patria soberana. Y para que les duela a los que están aquí defendiendo sus intereses, que nos escuchen, y que nos escuchen bien. Denme una S, denme una M, denme una E, que lo escuchen el rey de patria, que lo escuche Calderón, el ESME no se rinde, el ESME se queda, Calderón se va, 3 meses. Los usuarios de energía eléctrica, el borrón y cuenta nueva, y estará a cargo del compañero Juan Antonio Flores Robles, miembro de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.
Estudios, primer año de la carrera de física, desempeño profesional contador en distintas empresas editoriales, participación política, miembro de la Organización Comunista Cajeme hasta 1975, maestro en el área de físico-matemáticos en la Escuela Preparatoria Popular Mártires de Tlatelolco hasta 1986, participó en diversos movimientos populares, en especial en el sector vivienda. En 1995 fue miembro de la CND surgida en Chiapas tras el movimiento zapatista, hasta 1998 miembro del PAC MLN y desde 2010 miembro de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Con el tema los usuarios de energía eléctrica, el borrón y cuenta nueva, el compañero Juan Antonio Flores Robles. Bien, compañeros, gracias por ser tan pacientes. Aunque he de decirlo, los compañeros que me han antecedido han sido muy ágiles y sus exposiciones muy completas. Antes de entrar propiamente en el tema, yo sí quisiera referirme a dos cuestiones a título personal. La primera de ellas es hacer un llamado a la organización del rechazo a la contrarreforma laboral, lo que nosotros llamamos la ley de esclavitud, porque es una tendencia creciente por parte de las patronales a colocar a los trabajadores en franca condición de trabajo semiesclavo. Nosotros no podemos dejar pasar por alto esta situación y recordemos que, como el califa de Córdoba, no lloremos después como mujeres lo que no sepamos defender como hombres. Perdón, aquí ya me están reclamando las compañeras. La anécdota es que cuando el califa de Córdoba se pone a llorar por la pérdida del califato, su madre le dice: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Nada tiene que ver con una actitud de género. Gracias. Bien, y la otra cuestión es que hay mucha inquietud en torno al asunto de los derechos, que existen muchos derechos y pocos se respetan y menos aún se aplican. Efectivamente es una situación lamentable, pero ahí lo único que podemos decir es lo que decía un gran revolucionario: por buena que sea, y por buena y perfecta que sea una ley, si no hay un pueblo organizado capaz de hacerla valer, esa ley no sirve para nada. Y si nosotros no hacemos valer nuestros derechos, nadie va a venir a hacerlos valer. En última instancia, compañeros, recordemos, la liberación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos, de nadie más. Bien, entrando propiamente en materia, lo primero que podemos señalar es que la declaración de principios de la NUE es relativamente corta. Sin embargo, se trata de un conjunto de ideas armónicamente entrelazadas que nos plantean una solución integral al problema de la energía eléctrica. Una de las propuestas contempladas en esta declaración de principios es precisamente el tema del borrón y cuenta nueva, que de manera tangencial varios de los compañeros que han intervenido han tocado. Y siempre que nos planteamos el tema del borrón y cuenta nueva, no se puede evitar, por lo polémico del tema, que haya quien piense que estamos planteando una cultura de no pago de los servicios, diversos servicios que se nos prestan a través de las distintas autoridades. Sin embargo, no es así de ninguna manera. Al contrario, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica no propone la cultura del no pago,
y sí, en cambio, propone la cultura de la legalidad, pues es por parte de las autoridades federales de donde proviene la ilegalidad. Nuestras demandas se basan principalmente en los siguientes argumentos. 1. La Comisión Federal de Electricidad no es la entidad reemplazante de Luz y Fuerza del Centro. 2. Los usuarios no tenemos signado con Comisión Federal de Electricidad contrato de servicio alguno. 3. Los aumentos en los cobros están muchas veces vinculados a los cambios arbitrarios de medidores que ha venido efectuando la Comisión Federal de Electricidad. 4. La mayoría de los cobros efectuados, al menos en la zona centro del país, por parte de Comisión Federal, son en base a estimaciones del servicio, lo cual está estrictamente prohibido por la ley. 5. La Comisión Federal de Electricidad ha convertido en una práctica cotidiana la estimación de supuestos ajustes a los servicios con efectos retroactivos y sin consulta alguna con los usuarios. Y 6. Las prácticas mercantiles de Comisión Federal de Electricidad violan diversas normas, en particular el Código Civil, el Código Mercantil y la propia Constitución Política del país. Veamos esto un poquito más en detalle. En primer lugar, desde hace aproximadamente unos 5 o 6 sexenios, que se ha hecho uso y abuso del término o de la frase Estado de Derecho. Sin embargo, y si he de ser honesto, yo jamás he entendido a qué se refieren con esta frase. Que pudiera entenderse además en el sentido de que en un Estado de Derecho el imperio de la ley es sagrado y que son los funcionarios públicos los primeros obligados a reconocer el mandato de la ley. Sin embargo, el tal Estado de Derecho solo se ha empleado en este país, al menos, para acallar las protestas sociales, sean estas de obreros, de campesinos, de comunidades indígenas, etcétera. Ejemplos, bueno, los tenemos. Aquí los compañeros del ESME nos podrán ilustrar muy claramente cómo se ha lanzado el Estado de Derecho en su contra para callar sus justas protestas. También resulta que para nosotros, y si hago mención a esta situación del Estado de Derecho, es porque para nosotros usuarios la práctica de utilizar el Estado de Derecho para acallar las protestas sociales cobran para nosotros cada vez más ominosas realidades. Con diversos compañeros en distintos estados del país vienen siendo perseguidos, encarcelados, golpeados, etcétera, por parte de las autoridades y aún, como se señalaba aquí, por grupos paramilitares del tipo del movimiento antorchista, o bien como el grupo paramilitar en Chiapas, Paz y Justicia, etcétera. Entonces, el tema es de que tal parece que el viejo apotegma de para los amigos justicia, para los enemigos la ley, está cada vez más presente y pendiendo sobre nuestras cabezas. Para los usuarios del servicio de energía eléctrica en todo el país, pero sobre todo para los que habitamos la región centro, que era atendida por Luz y Fuerza del Centro, el conflicto se agudizó violentamente a partir de la disolución de Luz y Fuerza del Centro. En ese sentido podemos decir que para nosotros, usuarios de la zona centro del país, el conflicto prácticamente se abre a la par de que se abre el conflicto con el ESME, pues es a partir de la emisión de un decreto presidencial
en donde se desaparece a una empresa que atendía a más de 6,5 millones de usuarios, y en el cual en ninguna parte se tomó en cuenta los intereses de los usuarios. De manera prepotente y arbitraria se nos quiso imponer una situación de facto en donde se nos obliga a pagarle a una empresa con la cual nosotros no tenemos signado contrato alguno, como ya se señalaba. Y aquí es donde empezamos a encontrar las violaciones a la ley por parte del Ejecutivo Federal. En la ley del servicio público de la energía eléctrica nos encontramos el artículo 4 transitorio, que a la letra dice: las empresas correspondientes entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán los servicios hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y de sus asociadas, Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza S.A. y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca S.A., el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que ha venido proporcionando dichas compañías. El decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines. La intención del gobierno federal al obviar el cumplimiento de este mandato, pues a todo el mundo le quedó claro. No era otro que escamotear a los compañeros trabajadores del SME todos sus derechos laborales. Sin embargo, repetimos, en ese acto en donde Felipe Calderón se comporta como empresario tramposo de una empresa que no es con fines de lucro, sino de servicio social, también nos imponen a nosotros un titular del servicio de energía eléctrica con el cual no tenemos relación alguna, o por lo menos nos dejan sin la existencia de un titular con el cual nosotros entendernos y negociar. Lo establecido la ineludible obligación de mantener en funcionamiento la red eléctrica de la zona centro del país fue cumplida por Felipe Calderón, no acatando la ley, sino mediante otra violación a la misma. Pues en lugar de crear la empresa a que estaba obligado, le otorgó al sistema de administración y enajenación de bienes la obligación y la potestad para seguir otorgando el servicio, siendo que dicha entidad no está facultada por ninguna ley para otorgar y prestar ese servicio. Por lo tanto, el señor incurre aquí en una nueva violación a la ley. Más aún, la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 4 transitorio ya mencionado, establece sin lugar a dudas de que la Comisión Federal de Electricidad no es la entidad capacitada y autorizada por la ley para prestar el servicio en la zona centro del país. Y en segundo lugar, de que no tiene ningún tipo de relación con los usuarios de dicha zona y por lo tal carece de legitimidad y de legalidad para efectuar cobros
efectuar distribución y efectuar venta de fluido eléctrico. Por lo mismo, la exigencia de los cobros que está haciendo en este momento Comisión Federal de Luz y Fuerza del Centro carecen de todo sustento legal. Hablando en estricta lógica y en respeto al espíritu y la letra de la ley, lo que procedería sería ni más ni menos que la creación de la nueva empresa. Sin embargo, el Estado se ha empecinado en mantener el estatus actual para no solamente evitar la recontratación de los trabajadores, sino por todas y cada una de las observaciones que se hicieron aquí ya por los colegas que me antecedieron. La entrega de la fibra óptica concretamente a Televisa, la entrega de la industria eléctrica nacional a las empresas privadas y en particular a las españolas, etcétera. Entonces, nosotros desde esa perspectiva es que señalamos, en base a todo lo que estamos aquí señalando, que los cobros que a la empresa Yusa, que es la que fabrica los medidores de prepago, para saber o darnos cuenta del tamaño del negocio que se está ventilando, hay que hacer una operación de primaria. Multipliquemos 6,000 pesos que cuesta más o menos cada medidor por 35 millones de usuarios que somos en el país, y eso nos va a dar el tamaño del negocio que se está cocinando con el tema de los medidores de prepago. Por eso es que nosotros nos oponemos tajantemente a el cambio de medidores. Señalábamos también que una gran parte de los cobros que se están realizando se han hecho en base a las estimaciones del servicio. Bueno, la ley y el reglamento que rigen la materia establecen con toda claridad que solamente en los casos en que por imposibilidad técnica se pueda efectuar la medición del servicio, no se podrá estimar el costo del mismo. Sin embargo, estos señores durante prácticamente 2 años y en algunos lados aún todavía han venido estimando el servicio, y esto es simple y sencillamente inaceptable, porque ellos tuvieron en todo momento a su disposición los aparatos de medición. Los medidores estaban ahí instalados, tenían en su posesión los archivos de Luz y Fuerza del Centro y no los utilizaron. Por lo tanto, es injustificable la estimación de cobros, ¿sí? Y en este sentido, nosotros tenemos todo el derecho a rechazar estos cobros porque simple y sencillamente violentan de una manera grosera todas las leyes al respecto, empezando por la propia constitución política del país. Señalábamos también que Comisión Federal de Electricidad ha convertido en una práctica cotidiana el cálculo de supuestos ajustes a los consumos. Sin embargo, nunca nos han sabido explicar de dónde salen tales ajustes que van hasta en un 500, 600 o más % en relación a los pagos originalmente efectuados, ¿sí? Nosotros ignoramos hasta ahora, porque no nos han sabido decir o no nos han querido decir más bien, en qué se basan para realizar estos ajustes. Entonces, no puede ser que de manera retroactiva vengan ahora a querernos imponer pagos complementarios por mediciones de servicio que se realizaron hace 5, 6 o más años y que ahora pretenden recuperar. Como decía uno de los compañeros que me antecedieron, tenemos
que hoy una legislación que permite el cobro retroactivo de servicios por hasta 10 años de antigüedad. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera aceptar estos cobros porque son abiertamente un atraco a mano armada. Entonces, visto todo esto, compañeros, nosotros planteamos que la solución para todos estos problemas la NUE sostiene: los pagos exigidos por la Comisión Federal de Electricidad están viciados de origen y debido a eso son ilegales y los usuarios tenemos el justo derecho a rechazarlos. No solo eso, los abusos del gobierno en materia de energía eléctrica han llegado al punto de que los usuarios, que los adeudos exigidos sean impagables. No nos negamos a cubrir los consumos, siempre y cuando sean con la empresa para ello facultados, en los términos del artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con lo cual firmaremos nuevos contratos sobre la base de tarifas revisadas a la baja y que se ajusten a las realidades económicas de los usuarios de la electricidad, es decir, una tarifa social y justa. Además de que se eleve a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica, fijándose consecuentemente un consumo básico gratuito para todos los hogares mexicanos. Para concluir, demandamos a los ciudadanos diputados de manera respetuosa y fraternal que asuman su función de tribunos del pueblo, defendiendo y denunciando las situaciones denunciando las situaciones aquí señaladas y defendiendo y promoviendo las propuestas que hemos efectuado a lo largo de todo este evento los usuarios. También los combinamos a que no vayan a asumir la postura de vulgares mercaderes negociando impúdicamente el futuro de la patria. Muchas gracias. Le hizo la palabra a mi compañero diputado federal Gerardo Villanueva. Nuevamente agradecer a todos los presentes, en verdad gracias a Martín Esparza, por aquí está todavía dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Juan Carlos Escalante, muchas gracias, José Antonio Almazán, gracias por estar aquí, diputado Fernando Cuellar, Juan Carlos Escalante, ya lo había mencionado, Ángel Berto Martínez, muchísimas gracias, y bueno, nuestro último ponente, también gracias Juan Antonio Flores Robles por las ponencias que se han vertido el día de hoy. Quedan tareas muy concretas por realizar, compromisos que se han hecho de manera muy puntual, particularmente en el caso de nuestro coordinador, el diputado Silvano Aureoles y el diputado Martí Batres Guadarrama. Yo tengo además el mandato de parte de mis vecinos para mantener la relación permanente con la Asamblea Nacional de Usuarios. En este caso, Coyoacán seguramente no está ajena a la problemática que se vive en Tláhuac, en el oriente del Estado de México, en Guerrero, en Azcapotzalco. Aquí tenemos gente de Iztacalco, tenemos gente de Miguel Hidalgo, tenemos gente de Iztapalapa, ya se mencionó de muchos municipios del país, y me parece que la fórmula de la organización vinculado a abrir estos espacios, la verdad es que yo quiero insistir en mi agradecimiento por la paciencia que tuvieron, además de esa inmensa fila que se tiene que hacer. No puede ser que para entrar a este espacio de representación popular se tenga que pasar por tal numerito, pero caray, lo importante es que están aquí, que entraron, que se manifestaron los diferentes puntos de vista de quienes estuvimos en esta mesa y de quienes estuvieron allá escuchando y decidieron preguntar, opinar
posicionar puntos de vista. Yo quiero únicamente decirles que ojalá este sea un primer encuentro. Tenemos que hacer acciones en la calle, pero también llamar la atención, visibilizar las propuestas, combinar las ideas, escuchar a los compañeros que hacen el trabajo, principalmente en las calles, evidentemente que le da un sustento muy particular al trabajo que estamos haciendo. Ya se dijo aquí que no somos muchos los que vamos a defender cosas muy precisas a favor del pueblo, aquí en la Cámara quizá, pero allá afuera, allá en la calle, la gran mayoría entiende si le decimos de qué se trata el problema de la energía eléctrica. Entiende si les explicamos de qué se trata el conflicto laboral que enfrenta el SMEC. Entiende si se les explica la importancia de elevar a rango constitucional y a derecho humano general el tema de la energía eléctrica y de la tarifa social justa. Es este trabajo que tenemos enfrente. Muchas gracias y bueno, siendo las 2:45 de la tarde, por favor, siendo las 2:45 de la tarde del día 18 de septiembre de 2012, quedan clausurados los trabajos de este foro de energía eléctrica, del conflicto laboral a la tarifa social justa. Un aplauso al movimiento obrero organizado, pero también al movimiento social que respalda las causas de la nación. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos ustedes. Hasta pronto. Diputado federal Martí Batres Guadarrama. Muchas cosas. Es primero licenciado en Derecho, ha sido diputado local, diputado federal y secretario en el gobierno del Distrito Federal. Con el tema reconocimiento del derecho a la electricidad como un derecho humano elevado a rango constitucional, nuestro compañero diputado federal Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con el diputado Gerardo Villanueva, con los compañeros del SME y con los compañeras usuarios del servicio eléctrico en esta reunión, entre otras y otros compañeros de lucha. La reunión de hoy en este foro tiene múltiples significados. Tiene significados diversos, como la lucha del SMEC, que representa muchos frentes. La ofensiva que se dirigió en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas tuvo varias razones en su momento. Había varios objetivos de por medio. Se buscaba dejar de gastar o gastar menos en el servicio público eléctrico, pero eso sí, garantizar los recursos públicos para los compromisos financieros, como la deuda externa, como el FOAPROA y otros. Se buscó también debilitar a un pilar fundamental de resistencia contra la privatización de los energéticos. Se buscó también entregar la fibra óptica a medios de comunicación monopólicos. Se buscó también debilitar a un pilar de la lucha en contra de la llamada reforma laboral, y se buscó también destruir un contrato colectivo ejemplo de prestaciones dignas para los trabajadores. Así de que eran muchos los asuntos que llevaban de por medio en la ofensiva contra el SME, y de ahí se explica el golpe que dieron hace un par de años. Y también por eso nosotros reiteramos nuestra admiración a esa resistencia casi heroica que han llevado a cabo los compañeros trabajadores en salarios de hasta 7 pesos la hora. Según esta iniciativa puede haber contratos a prueba y contratos de iniciación, lo cual reviviría aquellos viejos contratos de aprendizaje que fueron ya derogados en 1970,
por la infamia que se cometía en contra de adolescentes y jóvenes a través de este tipo de contratos. Esta iniciativa plantea la subcontratación sin responsabilidad patronal, es decir, si un patrón contrata a una empresa para que haga un servicio, el patrón original no tiene responsabilidad laboral respecto a los trabajadores de la segunda empresa, lo cual lleva a agudizar la precarización del trabajo y a la creación de empresas fantasmas intermediarias para evitar que las empresas contraten trabajadores que tengan estabilidad laboral. Se plantea también el despido hasta sin notificación o notificación por correo, de tal forma que se pueda despedir a trabajadores sin haberles notificado el despido. Se plantea que el pago de salarios caídos cuando hay una huelga sea de no más de un año, o sea que si el conflicto dura 10 años, eso ayuda a la patronal porque puede prolongar el conflicto con la conciencia de que solo tendrá que pagar un año de salarios caídos. Y por lo demás, también afecta a la democracia sindical, porque si hay trabajadores que quieren cambiar de su directiva sindical porque su sindicato es charro, tienen que presentar sus nombres ante la Junta, lo cual hace que queden denunciados frente a la dirigencia sindical charra, frente a la empresa y frente al gobierno, y cualquiera de los tres pues va a querer, obviamente, reprimirlos políticamente. Bueno, estamos en ese tema, estamos muy preocupados, y una de las fuerzas que tiene más claridad sobre lo nocivo que representaría esta reforma antilaboral de Felipe Calderón, pues es precisamente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero nos da gusto la visión global del SME, que no es una visión solo gremial, sino que ha establecido otras líneas de acción: visión nacional en los energéticos, visión social respecto de las tarifas eléctricas, y este es un tema fundamental. Una de las razones para golpear a la compañía de luz y Fuerza del Centro fue elevar las tarifas eléctricas, y se ha venido un aluvión de aumentos de tarifas. Qué bueno que siguen luchando, porque no hay otro horizonte de triunfo más que la perseverancia y la resistencia. Se dice ahora que resistir es existir en estos tiempos del neoliberalismo. Así es de que a mí me da mucho gusto que ha pasado el tiempo, y cuando el SME convoca una movilización, ahí hay miles de trabajadores. Qué bueno que siga esta lucha. Es importante para los trabajadores del SME, pero también es importante para muchos otros sectores del pueblo trabajador. Precisamente en estos días hemos estado ocupados en el tema de la reforma laboral, y aprovecho para informarles un poco al respecto. Reformaron la Constitución en la legislatura pasada para crear una figura que se llama iniciativa preferente, que le da al titular del Poder Ejecutivo la atribución de presentar una iniciativa que debe ser dictaminada en no más de 30 días por la Cámara correspondiente a donde esta fue enviada. Esto representa un retroceso grave, porque la preferencia la tiene el Poder Ejecutivo por encima del Poder Legislativo. La preferencia, de acuerdo a esta nueva norma constitucional, la tiene el titular del Poder Ejecutivo por encima de los más de 628 legisladores federales. Es completamente absurdo. Eso devuelve al Ejecutivo ese tipo de facultades metaconstitucionales que tenía, más allá de la Constitución, de ser el gran legislador, pero ahora en la Constitución misma es el gran legislador. Ahora bien, esa iniciativa que se ha enviado al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados,
representa en su contenido también un retroceso. Es absurdo pretender dictaminar algo tan delicado en un mes, pero además el contenido es para preocuparse. Según esta iniciativa, podría haber contratos por hora, lo cual nos llevaría al pago infinitesimal de servicios. Esto es muy importante porque el servicio eléctrico en nuestro país es público. Afortunadamente sigue siendo público. Y eso ha sido producto de una batalla. Tuvimos una lucha, una confrontación en el sexenio pasado con el gobierno de Vicente Fox, que pretendió hacer una reforma a la Constitución para eliminar esta atribución exclusiva que tiene el Estado de distribuir la energía eléctrica. Ya en el gobierno de Salinas de Gortari, en el 92, se aprobó una ley del servicio público eléctrico que permite privatizar la generación de energía eléctrica. Y hay varias formas: la cogeneración, la autogeneración, los productores independientes que permiten generación de energía eléctrica privada. Eso nos ha llevado a que en nuestros días más del 40% de la energía eléctrica generada en el país sea privada. Poco a poco se dio una privatización de la generación de la energía eléctrica. Y esto ha llevado incluso a desastres. Por ejemplo, hay empresas que se han desbordado por no utilizarlas para garantizarle la compra de energía eléctrica al productor independiente, muchas veces extranjero, y no utilizar la energía eléctrica producida por una empresa nacional. Esto es verdaderamente absurdo, es aberrante, es ilógico. Si la nación tiene una empresa que produce energía eléctrica, ¿por qué no se compra la energía eléctrica prioritariamente a esa empresa y se garantizan cuotas de compra a empresas extranjeras? Esto solo tiene que ver con un entreguismo que nada tiene que ver ni siquiera con la lógica del mercado, sino con los compromisos político-económicos que se han establecido a nivel internacional. Bueno, ahora se buscó en el sexenio de Vicente Fox privatizar la parte de la distribución. Todavía, y espero que no suceda, tenemos compañías extranjeras que estén llevando el servicio eléctrico a los hogares. El servicio eléctrico a los hogares lo ha llevado el Estado. Y ustedes recordarán tal vez, y si no, búsquenla, aquella película que se llama La Gran Venta. Es una película con ejemplos de varias privatizaciones en el mundo. Los ferrocarriles en Gran Bretaña, el agua en Bolivia, eso ya cambió, pero fue ilegal, porque la gente no tenía contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Sus contratos eran y son, en muchos de los casos, con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Si los contratos se hicieron con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ha entrado otro actor ajeno al contrato que realizó el usuario y una empresa, que es otra empresa diferente que la Comisión Federal de Electricidad, ha entrado a establecer nuevas tarifas y con ello un alza generalizada del costo del servicio eléctrico para los usuarios. Esto es otra de las razones por las cuales en su momento se volvió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y ya recordamos la campaña tan terrible que se enderezó en contra de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y en contra de los trabajadores de esta empresa. Se decía que eran improductivos la empresa, los trabajadores, que había tarifas muy elevadas, etc. Pues bueno, ahora estamos viendo que las tarifas elevadas se están dando precisamente a partir del proceso de sustitución ilegal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por la Comisión Federal de Electricidad. Esto entraña pues diversas problemáticas. La gente queda en una situación muy delicada de no poder llevar a cabo el contrato que hizo por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de tener una empresa que es la que está sustituyendo ilegalmente a Luz y Fuerza del Centro y le está imponiendo determinadas tarifas por la vía de los hechos. Aquí no importan las regiones,
ni las problemáticas sociales, sino lo que importa es que se aumenten las tarifas precisamente para garantizar que los recursos del Estado no sean para el servicio público o los servicios públicos, sino sean para otros fines como los que ya he mencionado. Nunca se deja de pagar, eso sí, a los banqueros del FOBAPROA, y nunca se deja de pagar la deuda externa, ahí sí. Pero el apoyo para la población en una materia tan importante como esta, que es la energía eléctrica, esa sí puede estar en cuestión como lo está ahora. Esta situación nos lleva a una reflexión y nos lleva a buscar nuevos instrumentos jurídicos para garantizar el servicio público eléctrico, y nos lleva a una discusión de lo que significa el servicio público eléctrico y de lo que entraña como ejercicio de derecho por la población. Al respecto se han organizado diversas uniones y asociaciones de usuarios del servicio eléctrico.